Bueno, otro aspecto constante y transversal que hay entre Photoshop e Illustrator es el manejo de las capas. Es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien los dos hacen un uso de las capas para la organización y la visualización, en Photoshop e Illustrator tienen pequeñas diferencias pero que son vitales para tenerlos en cuenta y que podamos abordar el ejercicio de una manera fácil y relativamente cercana a lo que ya hemos manejado. Cuando trabajamos en Illustrator, encontramos que el panel de capas se encuentra en esta zona o vamos por el menú ventana y activamos la opción capas. De ambas maneras se puede localizar. Encontramos normalmente una capa por defecto, la que yo puedo renombrar haciendo doble clic sobre el nombre simplemente y la puedo tener como tal. Esta es la capa que nos permite visualizar los elementos que hay en ella, y aquí encontramos un espacio que es muy importante tener en cuenta, que es para bloquear la capa. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que vamos a trabajar un elemento en una capa base. Aquí tendríamos nuestro elemento. Si nosotros le damos apagar a la visualización, pues obviamente se desactiva este componente. Pero en el momento en el que nosotros deseemos seleccionar el objeto, lo podemos hacer siempre y cuando este componente del bloquear no esté activo. Nosotros los activamos, pues automáticamente nos aparece un icono que implica que está eh, el inactivo la posibilidad, que está prohibido editar, y esto lo que hace es que cuando yo tengo aspectos ya definidos o componentes ya definidos, no pueda cometer un error de algún tipo. Entonces yo puedo añadir nuevas capas de esta manera, organizar nuevos aspectos que pueda trabajar de esta manera y facilitar así lo que sería el trabajo, tomando en cuenta de que no tengo la posibilidad de seleccionar erróneamente el desarrollo. Si yo le coloco a esto, por ejemplo, elementos adicionales, puedo empezar a entender cuál es la capa que me empieza a funcionar dentro de un área de trabajo, y también puedo adicionalmente empezar a trabajar con las reglas. Yo puedo llegar y el menú ver, activar reglas, mostrar reglas, y esto me permite hacer un uso de las reglas haciendo clic sostenido y arrastrándolas hacia el área de trabajo. ¿Para qué es esto? Para delimitar posiciones, para poder trabajar elementos como por ejemplo la construcción de esto. Yo puedo asociar las reglas a una capa y a esta capa bloquearla, de manera que digamos que en un punto determinado este juego de las reglas pueda llegar a ser un trabajo propio que se hace a nivel visual. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente tengo que pararme, voy a eliminar las reglas que tenía anteriormente, voy a pararme en la capa que quiero que queden ubicadas estas reglas, voy a generarlas como una construcción de macro y micro retícula, suponiendo que tenga alguna cantidad de columnas, etcétera, y esta es la que voy a bloquear. Entonces, estas reglas quedan asociadas a la capa que tengo bloqueada. Yo puedo colocarle aquí reglas por si las quiero tener como una especie de marca guía, y ellas van a ser transversales a todas. Puedo moverlas hacia arriba o hacia abajo, trabajando en el momento en el que se compongan como si fuesen una línea, pueden quedar en el punto intermedio. Si yo las meto dentro de estas, quedan subyugadas, quedan como si fuesen una especie de capa adicional, que hay que tener mucho cuidado con este concepto como tal, que simplemente es el despliegue que tenemos de lo que es el componente global y el objeto que se puede desarmar internamente. Entonces yo puedo mover las capas de esta manera y así irlas manipulando. Igual también puedo borrar capas tomando en cuenta la que tenga activa o que quiera eliminarla, y simplemente va a desaparecer. Entonces de esta manera podemos manejar nuestro área de trabajo a partir del menú de capas dentro de Illustrator. Entonces yo puedo tener renombradas todas las capas de manera que esto nos permita jugar con los diferentes aspectos o elementos que se van a trabajar. En el caso del Photoshop, nosotros tendríamos una ventana, un panel de capas que está en esta zona, y nos va a permitir, por ejemplo, abrir una imagen. Voy a tomar cualquier imagen. Por ejemplo, tomemos, no sé, tomemos esta imagen. Entonces, tenemos esta imagen que aparece como fondo. Yo puedo efectivamente crear nuevas capas. Al quitarle el candado, pues queda como una capa cero, queda como un background. Yo puedo añadir nuevas capas, ya sea para colocar aspectos de texto que yo quiera colocar en un momento determinado,
que son importantes tenerlos en cuenta simplemente por lo que puede llegar a generar. Es decir, si yo tengo aquí una capa de texto, aquí me quedó mal colocada, aquí está la capa de texto, voy a colocarla nuevamente. Voy a hacer clic para hacer una caja de texto, voy a hacer clic para que simplemente suceda algún tipo de componente del texto. Entonces, al digamos que generar el texto interno dentro de lo que sería nuestra aplicación, lo que estaríamos haciendo o lo que estaríamos desarrollando es una nueva capa, que en este caso es una capa propia de texto. Vamos a ver, aquí está presentándose un tema alrededor del texto. Ya es visible, estaba demasiado grande para el tamaño de nuestra caja. Entonces yo puedo con esto editarlo nuevamente, cambiarle tamaño, puedo hacerlo más grande, más pequeño, cambiarle color. Y esto es lo que nos va a permitir jugar con el elemento, digamos que de una de las capas. Ahora, si yo quiero hacer algo intermedio, por ejemplo, algo en este punto, y generar un seccionamiento o una forma, quiero llenar con el balde de pintura esta zona por algún motivo, puedo también a las capas darles transparencia. ¿Qué significa esto? Esta opacidad me permite bajar el nivel del tono del color y generar algún tipo de opacidad, que va a ser importante más adelante que lo empecemos a trabajar. Esto nos facilita ciertos aspectos, como por ejemplo el proceso de trabajo que vamos a tener para integrar elementos. Ya cuando uno va a archivo, guardar como, pues puede guardarla tanto como Photoshop como algún tipo de formato específico de imagen, dependiendo de la configuración de colores que yo tenga elaborada. O si le digo, digamos que aquí acoplar imagen, yo puedo también mirar el modo que está, también puedo mirar la profundidad de color, entonces la estoy pasando a 16 bits, y de esta manera mirar si tenemos otras opciones de guardarla, como por ejemplo el PNG, que sería otra de las formas de formato que podemos trabajar, que puede ser imagen prueba dentro de mi carpeta de imágenes, y de esta manera puedo ya trabajar el objeto como tal usando esos elementos. Ahora, antes de continuar, podemos trabajar un aspecto importante, que aparte de lo que ya sabemos de seleccionar una capa que se puede eliminar, una capa se puede duplicar haciendo clic y arrastrándola sobre esta hoja, tendríamos una copia de la capa. Y si yo quiero crear algún tipo de grupo, lo que puedo hacer es crear una carpeta, y esta carpeta me va a permitir contener internamente las capas. ¿Para qué sirve esto? Para apagar grupos de capas de una manera, empezar a agrupar características, también puedo cambiarle el nombre del grupo, y de esta manera puedo tener un archivo que puedo organizar mejor en la medida en que se me vayan ampliando las diferentes capas que estamos trabajando.